El virus del VPH es un virus DNA de doble cadena circular que tiene un pequeño diámetro y bajo peso molecular y que presenta la particularidad de que su molécula de ADN es capaz de integrarse a la molécula de DNA de la célula huésped. Posee 3 regiones identificadas en su genoma: la región temprana, que contiene los genes E1 a E7, entre los que vamos a encontrar los genes que codifican las oncoproteínas. En la región tardía encontramos el E1 y el E2, que componen las proteínas de la cápside viral y que son las responsables de las propiedades antigénicas y han sido el fundamento en la creación de vacunas contra VPH. Y la región larga de control posee genes para la replicación y transcripción viral. Los virus se denominan de manera numérica a medida que se van identificando. En la actualidad encontramos más de 200 genotipos de virus de VPH y se considera que hay un nuevo genotipo cuando la divergencia en la secuencia del DNA para L1 es mayor al 10%. Ahí se genera un nuevo genotipo. Los genotipos 6 y 11 son los que están presentes en el 90% de las verrugas genitales, que son la lesión benigna asociada a la infección genital por HPV, y los tipos 16 y 18 se encuentran casi en el 70 u 80% de los carcinomas de cuello uterino. Si bien en la actualidad se han identificado también otros genotipos oncogénicos en el carcinoma de cuello uterino, pero siempre representan un porcentaje menor que el 16 y el 18. Podemos clasificar a los genotipos de HPV como asociados a enfermedad benigna o de bajo riesgo, esto es, hablamos de riesgo de transformación oncogénica, o genotipos asociados a carcinogénesis o de alto riesgo. Los de bajo riesgo son los que se listan a la izquierda del gráfico, de los cuales los más frecuentes son el 6 y el 11, y están asociados a las verrugas genitales. Generan estas lesiones genitales que son de bajo grado, generan estas verrugas genitales, pueden generar lesiones genitales de bajo grado también, y están asociados a la papilomatosis laringea, que es otra de las entidades que se asocia con la infección crónica por VPH. Los genotipos de alto riesgo, que son asociados a carcinogénesis, son los que se listan a la derecha, de los cuales el 16 y el 18 en general, en la mayoría de las regiones, son los responsables de entre el 70 y el 80% de los carcinomas de cuello uterino. Pero cada vez con más frecuencia se están viendo otros genotipos asociados a cáncer, como son el 31, el 33, el 45, el 52 y el 58. ¿Cuáles son las neoplasias que generan el carcinoma de cuello uterino y el carcinoma anogenital? Es decir, que no afecta solamente a las mujeres con su potencial oncogénico, sino que también los varones, en especial algunas poblaciones de más riesgo, pueden estar afectados por el VPH y su impacto en la enfermedad oncológica anogenital. En esta diapositiva vemos algunas fotos de las verrugas genitales producidas por VPH en distintas localizaciones, en varones y en mujeres, y un esquema solamente del carcinoma de cuello uterino, con distintos grados de invasión del epitelio. El HPV se transmite fácilmente. El virus ha sido muy exitoso en su mecanismo de transmisión. La principal vía es la sexual, por eso lo estamos viendo ahora en ITS, y es a través del contacto íntimo de epitelios que están excretando virus en sus células más superficiales y tomen contacto con alguna abrasión a nivel de la piel que exponga la membrana basal o con otros epitelios en donde sea más fácil el acceso a esta estructura, que es donde va a ser el primer contacto del virus. La adquisición entonces es por el contacto genital piel con piel, y es importante que no es necesario el coito con penetración para que se produzca la transmisión. Por eso el preservativo reduce el riesgo, pero no lo elimina por completo. Alrededor del 50% de las mujeres sexualmente activas se infectan con VPH oncogénicos, es decir, los que vimos a la derecha en el cuadro que escribimos los genotipos, en algún momento de su vida. Y esto ocurre en general tempranamente
durante los primeros 4 a 5 años después del inicio de las relaciones sexuales. Por eso es tan importante que la estrategia de vacunación sea antes del inicio sexual. La infección por VPH es una de las enfermedades de transmisión sexual más prevalentes globalmente, tanto en la población de mujeres como en la población de varones, y su adquisición ocurre a temprana edad. Esto va a variar según la edad en la que sea el inicio sexual, que en la región de Buenos Aires los estudios determinan que es alrededor de los 15 y 16 años para varones y mujeres. La mayoría de las infecciones que genera este virus son transitorias, pero también es capaz de generar infecciones persistentes y transformación oncogénica de los epitelios que infecta. El principal impacto de esta enfermedad está dado por su capacidad y su relación con el carcinoma de cuello uterino, ya que el virus del HPV está presente en más del 90% de los carcinomas de cuello. Si bien no es una causa suficiente para que ocurra una transformación maligna, sí es una causa necesaria. Hay otros factores que se relacionan con un aumento de la frecuencia de carcinoma de cuello uterino asociado también a VPH, como lo son el tabaquismo, el inicio temprano de las relaciones sexuales, la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual y bueno, otros factores que no vienen al objetivo de la presentación. ¿Qué ocurre en Argentina con el carcinoma de cuello uterino? Es, como en muchos lugares del mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, el segundo cáncer en frecuencia luego del cáncer de mama. Aproximadamente 5.000 mujeres al año se diagnostican con esta entidad, con una tasa de mortalidad de 7 por 100.000 mujeres. Esta tasa de mortalidad varía mucho en las distintas regiones de nuestro país. En el noreste llega a duplicarse, llega a 14 cada 100.000, y en la región de Buenos Aires es menos de 3 cada 100.000 mujeres, o sea que hay varias diferencias regionales. Lo mismo ocurre con los genotipos circulantes. El 16 es el que se encontró con más frecuencia en todas las regiones, le sigue el 18, y después en algunas regiones como Santiago del Estero y otras del NOA y del NEA también se ha encontrado una frecuencia bastante elevada de los otros genotipos, del 33 y el 58. El VPH está relacionado principalmente con el cáncer de cuello uterino. Como vemos acá en la pirámide, hay 530.000 casos en el mundo por año de carcinoma de cuello uterino, pero en la punta de la pirámide vemos otro tipo de cánceres asociados a esta infección viral, en donde no solo van a estar afectadas las mujeres, sino también los varones. Estos son el cáncer anal, el cáncer orofaringeo, en donde los varones tienen más frecuencia, el cáncer de vulva, de pene y de vagina. Sigue siendo, por supuesto, el cáncer de cuello uterino lo más relevante en cuanto a la patología de HPV. En Argentina causa 2.000 muertes por año el carcinoma de cuello uterino y es una enfermedad evitable casi completamente, que además afecta a mujeres jóvenes, entre los 30 y los 45 años es donde tiene mayor impacto. ¿Cuáles son las intervenciones de las que disponemos para poder tener impacto y reducir este número? Una de ellas es la vacunación, que está ya hace varios años incorporada en el calendario nacional de inmunizaciones de la Argentina, que inicialmente contempló a las mujeres, a las niñas de 11 años, y que a partir de 2017 también incorporó a los varones para protegerlos también del VPH y también para lograr inmunidad de rebaño y proteger indirectamente a las mujeres del VPH, ya que las tasas de vacunación en mujeres, en adolescentes, eran subóptimas. Bien, además de la vacunación, tenemos estrategias de tamizaje, detección y tratamiento de las lesiones preneoplásicas y neoplásicas de carcinoma de cuello uterino. Porque una ventaja que tenemos con este virus es que el tiempo entre la infección y el desarrollo
de un carcinoma infiltrante es de entre 10 y 15 años. O sea que tenemos todo ese tiempo para que la mujer que se ha infectado pueda ser detectada por el sistema de salud y pueda ser tratada acorde al estadio de su enfermedad. Estas estrategias de tamizaje y detección recientemente incluyen también los llamados test de BPH. Hay un programa nacional de prevención del carcinoma de cuello uterino que ha implementado ya en varias provincias el uso de este test para la detección de los virus HPV de alto riesgo en muestras de mujeres entre 25 y 35 años, o bueno, a veces varía en cada provincia el grupo etario en el que se ha implementado. La infección por HPV ocurre en sitios donde haya denudamiento del epitelio, daño del epitelio y exposición de la membrana basal. La unión escamocolumnar del cérvix es uno de los sitios particularmente susceptibles a la transformación por BPH. La infección se localiza en las células que están alrededor de ese epitelio, de la zona donde está el epitelio dañado, y la infección es una infección silente. No produce muerte celular, no produce lisis, no produce inflamación ni viremia. Es decir, todos estos factores permiten que el sistema inmune no pueda ser alertado de la presencia del virus. Es una manera de evadir entonces la respuesta del huésped. El ciclo del virus, vamos a ver en la siguiente diapositiva, lo que hace es acompañar la maduración de las células epiteliales. Depende completamente de la célula huésped para llevar adelante su ciclo. Tal es así que también el aparato replicativo que utiliza el virus es el de la célula que infecta, y por eso es que tiene pocas mutaciones, una baja tasa de mutaciones, ya que las polimerasas humanas tienen menos cantidad de errores, producen menos cantidad de errores que las polimerasas virales. Esto es útil para las vacunas, que sea un virus con baja tasa de mutación. ¿Qué hace el virus con la célula huésped? Como dijimos, no produce lisis, no produce inflamación, no la daña, pero coapta todo su sistema replicativo. Lo que va a hacer es manipular su transcurso o el transcurso del ciclo celular, y también va a inducir una supervivencia superior a la que tiene la célula huésped. Esto lo va a lograr a través de la expresión de las llamadas oncoproteínas del virus, E5, E6 y E7. E5 aumenta la señalización de los factores de crecimiento, sobre todo del factor de crecimiento epidérmico, que lo que hace es promover que salga de G0 y pase a G1, la célula huésped. E6 característicamente une y gatilla la degradación de la proteína P53 y también de otros factores proapoptóticos para promover entonces la supervivencia de la célula. E6 activa otros factores de crecimiento y también la telomerasa para promover la supervivencia de la célula. Se ha documentado que la expresión de E6 y E7 en otros virus es suficiente para inmortalizar a los queratinocitos. Y esto, además de la inmortalización, lo que promueve es una inestabilidad en el genoma de la célula. Esta es una de las consecuencias de la infección por el VPH. La carcinogénesis, si bien no es beneficiosa para el virus, es una consecuencia poco afortunada de la expresión de las proteínas oncogénicas y resulta entonces en esta inestabilidad del genoma y desregulación de su proliferación, que es lo que lleva al cáncer. Si bien la oncogenicidad de las cepas, de los genotipos virales varía, en el genotipo 16 y en el 18 se asocia fuertemente con la progresión al cáncer. No son un factor suficiente, pero sí necesario la presencia de los virus. Recordemos que hay otros elementos que promueven entonces la transformación oncogénica de estas células epiteliales, como son el tabaquismo, el uso de anticonceptivos orales y la multiparidad y el inicio precoz de las relaciones sexuales en la mujer.
En esta figura vemos un esquema del ciclo vital de BPH. Como vemos, una abrasión del epitelio lleva a una exposición de la membrana basal y de los queratinocitos basales al virus. Durante el curso de la infección, el virus se une al heparan sulfato del proteoglicano o la laminina 5 de la membrana basal a través de la proteína L1 de la cápside. Y esta unión gatilla un cambio conformacional en la cápside del virus que expone entonces a la proteína L2 que pasa a ser sustrato de una proteasa extracelular que es la furina. Esta furina induce, por su actividad de proteasa, cambios en la L2 que va a expresar otros epitopes distintos luego de su acción que le permiten unirse al queratinocito. Lo que sigue es que el virus es tomado por la célula basal por distintos mecanismos, muchos de ellos se dan de manera simultánea, y entonces encontramos las células basales infectadas. El genoma del virus se replica en copias episómicas que luego se segregan a la progenie de las células hijas de esa célula inicialmente infectada. Las proteínas tempranas C6 y E7 son clave en estimular la proliferación continua y E1 y E2 son fundamentales en la replicación del genoma a un gran número de copias. En la diferenciación terminal de las células epiteliales que han llevado, digamos, la infección por BPH durante toda su maduración, se activa entonces en la etapa esta terminal la expresión de E4, L1 y L2. L1 y L2 para conformar el empaquetamiento del virus y los viriones se van entonces a liberar con ayuda de E4 que lo que hace es desintegrar los filamentos de la citoqueratina. Las células epiteliales, entonces el queratinocito se libera también a la superficie y todo el ciclo de vida del virus se ha completado sin que se haya causado menor daño a las células huésped y sin viremia sistémica y aparentemente tampoco gran inflamación, lo que evita la activación de las células presentadoras de antígeno locales del tejido. Afortunadamente, la mayor parte de las infecciones por HPV de alto riesgo no progresan a cáncer, sino que se resuelven espontáneamente. Es decir, el sistema inmune tiene capacidad de controlar esta infección antes de que el cáncer se desarrolle. Se sabe que hay un aumento en la carga de enfermedad asociada a BPH en pacientes con deterioro de la inmunidad, sea medicamentosa, es decir, iatrogénica, por ejemplo, los receptores de trasplantes que reciben inmunosupresores, o en otras entidades, sobre todo las que producen deterioro de la inmunidad celular. Como vimos en el ciclo vital del virus, el proceso por el cual las células epiteliales son infectadas lleva una cierta cantidad de horas y esto ofrece una ventana para la acción de los anticuerpos neutralizantes, sean inducidos por vacuna o naturales, porque los anticuerpos solo van a poder actuar cuando el virus se encuentra por fuera de la célula, no cuando ya se encuentra infectando el queratinocito. El primer paso luego es la detección del daño por las células de la respuesta inmune innata, es decir, las células presentadoras de antígeno y su posterior activación. La secreción de citoquinas proinflamatorias apoya el procesamiento del antígeno viral y la migración de estas células al ganglio locorregional y ahí entonces la estimulación de los CD4 específicos y también la activación de los CD8. La activación de la respuesta inmune local resulta en la atracción de efectores no específicos como son los natural killer, también la secreción de interferón que puede directamente afectar la infección por BPH en las células epiteliales y también atrae a más células presentadoras de antígeno que van a generar la activación del sistema inmune adaptativo. Este estado inflamatorio
provee las señales que también atraigan a los efectores CD8. Es fundamental la inmunidad mediada por células T, ya que van a ser capaces de actuar sobre las células de la capa basal, en donde el virus está infectando el epitelio, que sería un paso clave para el clearance de la infección. Las células plasmáticas van a secretar anticuerpos que pueden acceder al sitio de infección o a través de la sangre o a través de la secreción en la mucosa. Recordemos que solamente las partículas virales y no las células infectadas por VPH pueden ser objetivo de estos anticuerpos neutralizantes, que por ende no van a lograr curar una infección, pero sí pueden detener que se produzcan nuevas infecciones. Estos anticuerpos, esta respuesta a anticuerpos en las mujeres ocurre varios meses después de la infección y los niveles detectados no son necesariamente suficientes para prevenir una infección posterior por el mismo tipo viral. Se cree que la protección para el VPH está mediada fundamentalmente por la inmunidad celular y que los anticuerpos no contribuyen tanto a esta protección. El diagnóstico de la infección por VPH se realiza mediante la detección de ácidos nucleicos, puede ser DNA o ARN, y las muestras válidas son las que se citan acá en la diapositiva: el cepillado endocervical o CitoBrush, que se tiene que hacer con un cepillo que no tenga nada de material orgánico, como siempre ocurre para las técnicas de PCR, porque esto lo puede inhibir. Hay que evitar también el sangrado, porque esto también es un inhibidor de las técnicas de PCR. Y una vez que se toma la muestra, se conserva en un medio líquido adecuado para PCR, que hay muchos medios comerciales para este uso. La biopsia también es una muestra válida. No se coloca en formol, sino en solución salina. Y la orina tiene mucho menos sensibilidad, así que no se aconseja. El cepillado anal, con las mismas características que el endocervical, pero tomándose en varias zonas. Y también hay otras muestras como de algunas de las zonas del pene para la toma de muestra en varones. La citología cervical puede ser útil cuando detecta la vacuolización citoplasmática perinuclear, que es la coilocitosis, en la tinción de Papá Nicolau. En relación a la prevención del HPV, debemos recordar que el carcinoma de cuello uterino es la etapa final, poco frecuente afortunadamente, de una infección no resuelta por VPH en el cervix, en la que persiste el ADN del virus en las muestras cervicales. Esa persistencia es el evento necesario para el desarrollo del carcinoma de cuello uterino. Entonces vamos a tener dos estrategias de prevención. Por un lado, la prevención primaria, que intentará evitar la infección cervical por VPH, y esto se logra a través de la vacunación. Y por otro lado, la prevención secundaria, que va a ser la de, va a intentar, digamos, evitar las complicaciones de la infección por VPH, que sería evitar el carcinoma de cuello uterino. En realidad sería detectarlo tempranamente para poder tratarlo. Prevención primaria entonces a través de la vacunación y secundaria a través de la citología cervical y del test de VPH, que es una de las herramientas que tiene más uso recientemente, que va a detectar a aquellas pacientes que tengan excreción de los virus de alto riesgo, ¿sí? La técnica que se utiliza es un test para detección de virus de alto riesgo, y entonces plantear otro tipo de seguimiento para esas pacientes. El test de VPH tiene un valor predictivo negativo muy alto, con lo cual aquellas pacientes que tengan test de VPH negativo durante los próximos años tienen muy bajo riesgo de desarrollar carcinoma de cuello uterino. En relación a la prevención del HPV, debemos recordar que el carcinoma de cuello uterino es la etapa final, poco frecuente afortunadamente, de una infección no resuelta por VPH en el cervix, en la que persiste el ADN del virus en las muestras cervicales.
Esa persistencia es el evento necesario para el desarrollo del carcinoma de cuello uterino. Entonces vamos a tener dos estrategias de prevención. Por un lado, la prevención primaria, que intentará evitar la infección cervical por VPH, y esto se logra a través de la vacunación. Y por otro lado, la prevención secundaria, que va a ser la de, va a intentar, digamos, evitar las complicaciones de la infección por VPH, que sería evitar el carcinoma de cuello uterino. En realidad sería detectarlo tempranamente para poder tratarlo. Prevención primaria entonces a través de la vacunación y secundaria a través de la citología cervical y del test de VPH, que es una de las herramientas que tiene más uso recientemente, que va a detectar a aquellas pacientes que tengan excreción de los virus de alto riesgo, ¿sí? La técnica que se utiliza es un test para detección de virus de alto riesgo, y entonces plantear otro tipo de seguimiento para esas pacientes. El test de VPH tiene un valor predictivo negativo muy alto, con lo cual aquellas pacientes que tengan test de VPH negativo durante los próximos años tienen muy bajo riesgo de desarrollar carcinoma de cuello uterino.